Ya lo ven, preocupación en el campo por esa falta de lluvias, es que las consecuencias pueden ser devastadoras. Las vamos a conocer. Jesús Teniente, buenas noches. ¿De qué consecuencias estamos hablando? Claro, buenas noches a los tres. Primero, lo que tendríamos que tener en cuenta es el invierno que hemos arrastrado. Vamos a ver una pantalla que ya hemos mostrado aquí alguna noche en el espacio del tiempo. Es muy importante porque en el invierno aquí en Extremadura tan solo ha llovido un 40% de lo que debería llover. Realmente en otoño sí que llovió y por eso aquí lo tienen el año hidrológico, pues desde el 1 de octubre estamos un 25% por debajo. Solamente decimos después del catastrófico invierno que hemos pasado, es el cuarto invierno más seco desde 1978 y a nivel español, pues esta pasada estación que terminábamos la semana pasada, pues ha quedado un 49% al final, casi un 50% de lo que tendría que haber llovido. ¿Qué ocurre? Pues que no solo depende de las precipitaciones, depende también de los tipos de cultivo. Veíamos en el informativo, decía antes nuestra compañera Noelia, que el cereal de invierno es el que realmente puede tener consecuencias devastadoras. Las previsiones, si somos sinceros, no son muy halagüeñas porque la verdad es que no hay previsiones de que vaya a llover. Y hemos querido también pues, ver cómo tenemos los embalses esta semana, o este mes, mejor dicho, comparándolo con los meses o el mismo mes de los últimos 5 años. Y si vemos este gráfico, pues lo que observamos es que estamos en malos datos, porque estos años atrás estaban por encima tanto los del Tajo como los del Guadiana. Vemos que en 2019 están al 52% los del Guadiana y al 58% los del Tajo. ¿Qué pasa? Que no son datos muy malos, pero realmente hay que pensar que estamos en marzo. Queda toda la primavera, que decimos que no va a llover demasiado, y luego queda todo el verano. Claro, pero es que además hoy empieza la temporada de peligro medio de incendios. Sobre todo ponemos el foco en el norte de Extremadura, pero claro, hay que añadir esa falta de lluvias. Hay que añadirle la falta de lluvias y hay que añadirle también el viento solano que estamos teniendo desde hace más de una semana. El viento solano es el viento del este, que aquí llega muy seco, a la zona de Levante llega húmedo y va muy bien, pero aquí llega fatal, arrastra toda la humedad del suelo. Hablamos otra vez de los cultivos y a eso hay que añadir lo que dice Noelia, el riesgo medio de incendios, que sobre todo en puntos del norte de Cáceres, que tienen un déficit de precipitaciones increíble, pues es peligroso. Y luego dentro de esas restricciones del riesgo medio de incendios, pues se controlan las quemas, pero realmente la gente empieza a quemar, se van a su casa y ahí se queda la quema. Y luego pasa lo que pasa. La semana pasada teníamos una media de 10 incendios por día en el norte de Cáceres. ¿No? Es muy importante esa información que nos está dando nuestro compañero Jesús. Y ahora, Pepe, José Enrique, ¿alguna pregunta? Sí. Como bien has dicho, efectivamente, el pronóstico para los próximos días, que bueno, miramos todos por curiosidad, es el tema del viento del este, ¿no? Que el viento del este, como tú has dicho, atraviesa la península, llega aquí a Extremadura, se le llama solano, sí, muy seco. Entonces, en el campo, por eso se han declarado las condiciones de peligro, se da una naturaleza muy seca, unas temperaturas nuevamente altas y el peligro del viento, que si hay un pequeño fuego, lo puede propagar, ¿no? Claro, es que se mezcla todo. Al final estamos hablando de incendios, estamos hablando de cultivos, pero esto es un problema transversal. El viento solano, a medida que va atravesando la península, es como si imaginásemos una gota de agua, por imaginarlo de alguna forma, que va perdiendo tamaño y aquí llega como nada, o sea, como pues eso. Y ese viento arrastra toda esa humedad. Hay que tener en cuenta, Pepe, una cosa muy importante que has dicho, que son las temperaturas. Estamos hablando solo de las precipitaciones, pero es que venimos de un mes de febrero y un marzo en los que las temperaturas han estado, sobre todo en febrero, muy por encima de lo normal. Y eso no ha favorecido para nada la humedad en el suelo. Y volvemos a mezclar con los cultivos. Ha adelantado la floración de muchísimos cultivos. Es decir, hablamos de incendios, hablamos de cultivos, hablamos de un problema global. Realmente es una sequía meteorológica, porque las sequías son muy diferentes. Lo que tenemos ahora es una sequía meteorológica que implica que estamos ante un periodo muy largo de tiempo con ausencia de precipitaciones regulares. Luego nos ponemos contentos porque en febrero podemos ir con manga corta, pero positivo no es, y por eso es lo que dice nuestro compañero Jesús. Todo el mundo es un buen tiempo, pero no, a él le da mucha rabia, le da mucha rabia que digamos lo de buen tiempo. A mí personalmente me da mucha rabia. Mucha rabia, José Enrique. Y a mí también me da muchísima rabia. No se dice buen tiempo y es mal tiempo como en este caso. Vamos, y al hilo de lo de los incendios, es verdad que con el déficit de humedad que hay se pueden provocar incendios, pero a este ritmo yo no sé qué va a quemarse en el campo, porque realmente cada día que pasa hay menos vegetación, hay menos pasto, el cereal no avanza, efectivamente. Y yo creo que dentro de lo malo, lo peor, sin duda, es efectivamente los cereales de invierno, efectivamente el pasto para la ganadería y, por supuesto, el déficit de agua que hay en los embalses y en los manantiales, no solamente para consumo humano, sino para consumo del ganado. O sea, yo creo que estamos ante una tragedia. Creo que el tema de los incendios se verá después, pero ahora mismo
la tragedia no hay que acotarla al tema de los incendios, sino al tema de una sequía tremenda. Y la pregunta que me gustaría hacerte, Jesús, ya que estás aquí, aprovecho, es una que se hace mucha gente en el campo cuando, como la semana pasada ponen en las previsiones, no es vuestro caso, sino la de los móviles, que iba a llover ya esta semana, creo que empezaba a llover hoy lunes, la gente se hace ilusión, la gente se pone contenta y después desaparece de la noche a la mañana esa previsión de lluvia. ¿Por qué se produce eso? Y a lo mejor habría que acotar mucho más la previsión y decir a la gente que esas previsiones, por desgracia, no sirven para mucho. Yo, José Enrique, no me canso de repetir que las previsiones a más de 4 días son inservibles, y menos las previsiones que te da una pantalla de un móvil. Las pantallas de los móviles, o las aplicaciones de los móviles, mejor dicho, lo que hacen es una previsión incluso hasta 15 días en función a esos modelos matemáticos de los cuales se hacen las previsiones. Pero los móviles no interpretan esos modelos. La diferencia entre los móviles con nosotros, con los que nos dedicamos a esto, es que tenemos una cierta capacidad para interpretar esos modelos. A más de 4 días es imposible, y menos en esta época del año, que es una época de transición del invierno, que es una estación estable, a la primavera, que es una estación muy inestable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que miramos hoy lunes para el lunes siguiente. Yo ya os digo que para el domingo esos modelos, sin interpretarlos, dan lluvia, dan tormentas. Pero es que puede pasar precisamente que a medida que avancen los días, esa previsión de tormentas desaparezca. ¿Por qué? Luego lo voy a explicar en el espacio del tiempo. Tenemos, claro, porque aquí no tengo mapas, pero... Hace publicidad a su propio... Sí, pero tenemos en capas medias de la troposfera aire frío, que, para que lo entendáis, es lo que inestabiliza el tiempo, pero está aislado de la corriente general de la atmósfera, y cuando algo está aislado de la corriente general de la atmósfera no se sabe a dónde va a ir. Incluso a 4 días no sabemos a dónde va a ir. Imaginaos a 7. Sí, pero ¿qué crees tú, Jesús? Ahora mismo con lo que tienes... Sin hacer spoiler, sí, ¿qué crees tú que en los próximos días se ve o qué atisbas interpretando los mapas? Lo que sí que se puede interpretar es una tendencia. Eso, y la tendencia, lo que tenemos muy claro es que la tendencia es anticiclónica. Y cuando tenemos una tendencia anticiclónica tenemos la puerta cerrada a precipitaciones que ahora mismo hacen falta. Esa es la tendencia. La suerte que tenemos nosotros es que no tenemos que mirar el móvil, os preguntamos. Claro. La suerte que tenemos los compañeros, así vamos detrás de... Por cierto, hablamos de la sequía, apuntaba José Enrique, lo importante que es. ¿Podemos decir que la sequía es una consecuencia más del cambio climático? Esa pregunta está muy bien que la hagas, porque además nos la plantea mucha gente. La sequía es un fenómeno que se ha repetido siempre en la península ibérica y sobre todo en el suroeste, donde nosotros vivimos. Y es algo que siempre se ha repetido y se va a repetir. ¿Cuál es la diferencia? Que seguramente con el tiempo, a medida que los años avancen, estos periodos de sequía sean cada vez más frecuentes, incluso más largos, porque cada X años podemos tener una sequía pues de 1 o 2 años, pero es que a lo mejor esas sequías se extienden en el tiempo, y eso va a ser cada vez más frecuente. No podemos decir que lo que está pasando este año sea una consecuencia directa del cambio climático, pero sí indirecta, porque el año pasado nos salvamos porque en marzo se puso a llover, pero veníamos arrastrando una buena sequía meteorológica y agrícola. Y estamos este año en una situación muy parecida, aunque con más agua en los embalses. A mí Jesús me da la impresión... Oye, escúchame, están encantados contigo, con todos los temas que tenemos. Y todos los espectadores, seguro, porque esto del tiempo... Sí, venga, que me da la impresión de que no le damos la importancia a esto que tiene. Es decir, el dato que tú acabas de dar, que ya se... El cuarto otoño-invierno más seco de los últimos 40 años, nos estamos remontando, señores, prácticamente a cuando murió Franco. Y ahí el tiempo estaba medio normal, ¿eh? Es decir, que es un dato terrible, ¿no? Es un dato un poco esperanzador y hay que tomar conciencia, sobre todo. Al final es que uno de los problemas yo creo que tenemos en el día a día es la gran cantidad de información que tenemos, pero que no pasa solo en el tiempo, pasa en todos los aspectos, y al final no nos llega. Pero es que realmente es que esto nos afecta a todo el mundo, porque en el hecho de que el campo hoy esté mal aquí en Extremadura, la gente se piensa que no, pero a nosotros nos afecta. El hecho de que las abejas se vean afectadas es que si no hay abejas no tenemos fruta en la mesa. Y eso es así. Y como yo sé que se va el tiempo, porque conozco cómo van estas cosas, yo voy a dejar esto con una reflexión, que lo hablaba hoy con una compañera en la redacción, y es que si las administraciones públicas desde hace ya años hubiesen invertido dinero público en adaptarse y mitigar esos efectos del cambio climático, hablamos de la agricultura, seguramente, y yo pongo la mano en el fuego, seguramente el dinero que hay que invertir ahora mismo en los efectos que va a tener la sequía en el campo se queda por encima
de lo que se hubiese invertido hace tiempo. Es decir, hay que invertir en el cambio climático, pero es que a medio plazo va a salir más barato que año tras año invertir en la sequía. No se pueden tener canales rotos, no se puede regar todavía por inundación, porque es que eso en el siglo XXI no se puede hacer. Tenemos un riesgo, pero hay que reconocer que se hizo mucho con... Yo lo dejo como reflexión, os vais a casa y lo pensáis. Sí. Y otra No, vamos a hacer una cosa, es que escúchame, vamos a hacer una cosa. Jesús, vente otro día. Vente otro día. Jesús Teniente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada. A las 10 menos cuarto nos cuentan más cosas, ya Que después sí, de que los sí. deportes. Y te invitaremos otro día porque los tienes aquí encantaditos, encantaditos.